CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que ya el próximo mes estará cumpliendo 19 años de transmisión ininterrumpida, que nació y sigue con la única intención de ser un punto de encuentro en las mañanas para que ustedes y nosotros podamos opinar libre, abierta y educadamente como nos enseñaron a todos. No se vale, querida amiga, estimado amigo, que a ustedes o a nosotros nos pretendan decir cómo pensar y cómo opinar. No. Ese es el eslogan que nos vio nacer y seguimos dándole vida todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. No en vano, hace unos años nos ganamos un premio como constructores de paz de Naciones Unidas, que nos lo entregaron allá en el auditorio del Poder Judicial, como un reconocimiento no para este servidor, sino para nuestros invitados y para ustedes que colaboran todos los días con sus preguntas vía WhatsApp, promoviendo la participación ciudadana. Hay que leer, hay que informarse adecuadamente, tengamos cuidado. El populismo, tanto de un lado de la acera como del otro lado de la acera, es peligroso, es malo, no es conveniente. El populismo pretende distraernos mientras algunos logran sus objetivos que no necesariamente son los de las mayorías. Tengamos muchísimo cuidado, analicemos las cosas, ojalá que nos informemos adecuadamente y sobre todo respetemos a las demás personas. ¿Se vale pensar diferente? Claro que sí. Yo les digo a ustedes y siempre lo digo, mi madre tiene 92 años, ahí está doña Hilda escuchándome, y muchas veces pienso diferente o ella piensa diferente a mí, y no por eso yo voy a decir que tengo una madre canalla. Mis hijos piensan diferentes y no voy a decir que tengo hijos canallas. Si el padre piensa diferente, como en como en muchos casos pienso diferente a ellos, no es que soy un padre sumiso, no. Se vale pensar diferente. Así nos enseñaron quienes nos educaron a nosotros, nuestros padres y nuestros educadores. Así es que ese concepto de que hay que pensar exactamente igual que algunas personas, eso no es válido. Tenga criterio propio, infórmese adecuadamente.
Les reitero que ustedes pueden participar con sus opiniones a través de la línea de WhatsApp 8341-4142, 8341-4142, conforme avance el tema. Igualmente, transmitimos en simultánea tanto en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, como por medio de la página en Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese a Facebook, síganos escuchando en la página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/programa radial Horizontes, facebook.com/programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, por medio de su computadora, su tablet o en su teléfono celular. Muy bien, el tiempo apremia y hoy tenemos el gusto de atender a un catedrático, historiador y analista político como es el doctor Vladimir de la Cruz. Vladimir de la Cruz, ustedes lo han escuchado con mucha frecuencia en diferentes medios de comunicación. Hoy nos hace el favor y el honor de compartir con nosotros durante una hora un artículo que recientemente escribió y que le fue publicado en el periódico La República. El objetivo político más importante de la campaña electoral será cómo integrar la Asamblea Legislativa. Y es que este 2025 ya definitivamente se abrió la carrera hacia la presidencia de la República, y ni qué decir de este gobierno que prácticamente desde el primer día que entraron al poder están en campaña política. Así es que tengamos mucho cuidado, analicemos bien las cosas y al final usted decídase por quien le dicte su conciencia, no se preocupe, tranquilidad total. Aquí jamás le vamos a decir por quién, a quién favorecer con su voto, con su confianza. Don Vladimir de la Cruz, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por estar con nosotros, es un gusto. Muchas gracias, Edgar, y muy buenos días a usted y a su querida radio audiencia. Más bien el gusto y el placer es mío de compartir con usted. Gracias, son las palabras de inicio de don Vladimir de la Cruz, catedrático, historiador y analista político que hoy nos acompaña. Don Vladimir, recientemente vimos este artículo, el objetivo político político más importante de la campaña electoral será cómo integrar la Asamblea Legislativa. Hemos visto y hemos escuchado a algunas personas hablando acerca de, cuando yo digo es que la tiene muy fácil el grupo que representa a Rodrigo Chávez y a doña Pilar Cisneros, y yo digo es que la oposición está dividida y hay quienes como el buen amigo Juan José Echeverría Alfaro me dice, ¿y cuál oposición, Edgar? ¿Existe? Bueno, pareciera que no existe. Las luchas, los egoísmos, el protagonismo hace que no se tenga un frente común, y también usted da en el clavo cuando se habla de que lo más importante de la campaña será cómo integrar la Asamblea Legislativa. No en vano vemos al presidente ahí con algunos deseos, anhelos o amenazas, dicen algunos, de llegar a la Asamblea Legislativa también. Coméntenos con respecto a este artículo que usted recientemente escribió, ¿qué lo motivó a usted a escribir este artículo? ¿Cuál es la finalidad del mismo? ¿Y cuál considera que sería el principal desafío para los partidos políticos en la próxima campaña electoral en relación con la integración de la Asamblea Legislativa? Le escuchamos con atención y con mucho respeto, don Vladimir. Muchas gracias. En primer lugar, estamos ya en un año electoral. Digo que estamos ya en un año electoral porque el Tribunal Supremo de Elecciones ya estableció el cronograma desde el 1 de enero, recién pasado, hasta el primer domingo de abril, en el caso de que hubiera una segunda ronda electoral del próximo año. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica elabora el cronograma, técnicamente está hecho todo el esqueleto, digámoslo así, de el proceso electoral que conduce a elegir el presidente de la República, sus vicepresidentes y los diputados nacionales. Un elemento muy importante de estabilidad política y de expresión democrática nacional es que ese cronograma no se altera. Es decir, al publicarse los
los pasos a seguir hasta el último día en que se elija el presidente de la República, todos los partidos, todos los ciudadanos pueden estar seguros de que no hay alteración de ese cronograma y pueden estar seguros de la estabilidad electoral que produce el tribunal y la confianza que el tribunal produce de poner en público las reglas electorales para elegir a las autoridades supremas del gobierno y de la asamblea. Y en otros países, por ponerle un ejemplo, Venezuela, esos cronogramas no existen y el tribunal electoral en ese país puede alterar el proceso electoral cada ratito y como le dé la gana, y el Poder Ejecutivo puede intervenir alterándolo también. Por ejemplo, yo puedo darle fe y garantía de lo que digo que es cierto. Cuando yo fui embajador en Venezuela, en varios procesos electorales, correcto, a las 6 de la tarde que se cerraban las urnas, el presidente, no el tribunal, ordenaba que siguiera la elección hasta las 10 de la noche. Eso no se puede hacer en Costa Rica. Bueno, eso es estabilidad, eso es seguridad jurídica, eso es seguridad política para todos los ciudadanos, y eso es lo más importante. Como ya estamos en el proceso electoral, también el tribunal ha señalado que en este mes de enero prácticamente todos los partidos que quieran participar en las elecciones próximas tienen que estar en trámite de inscripción. Ya en febrero ya no se admiten nuevos partidos, ese ahora, o pierden la oportunidad. En el escenario electoral, de acuerdo al registro de partidos políticos, existen entre partidos cantonales, provinciales y nacionales más de cerca de 150 partidos, pero no todos participan en procesos electorales y menos todos en procesos nacionales de elección de presidentes. El último proceso electoral del 2022, de hace 3 años, fue extraordinariamente grandote porque participaron 25 partidos con candidatos presidenciales. Eso fue muy importante. Ahora bien, cuando digo candidatos presidenciales y hay una elección de presidente, en la historia de Costa Rica siempre se le ha dado la importancia más grande a la elección de presidente. Y es natural que así sea. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente de la República, por sus vicepresidentes y por los ministros, es el órgano más importante de la vida diaria política del país. Y digo, el órgano más importante o el poder político más importante porque allí se deciden todos los días aspectos relacionados con la vida de los ciudadanos, para bien o para mal, nos gusten o no nos gusten las decisiones que se toman en el gobierno, pero ahí se toman acciones de vivienda, de hacienda, de tributación, de obras públicas, de salud, de educación, en fin, todos los ministerios actúan diariamente. Por eso el Poder Ejecutivo es, en ese sentido, el poder más importante de la vida diaria de los ciudadanos. Y por eso es que tenemos que ponerle atención a quién dirige el Poder Ejecutivo. Y por eso nos debe interesar que quien dirija el Poder Ejecutivo lo haga de la mejor forma posible y que se procure el mejor resultado de gobierno, porque así nos favorecemos todos. Esa es la verdad. Cuando se hace una crítica al gobierno, no se hace una crítica por la crítica, es decir, una crítica por criticar negativamente, sino que se hace una crítica generalmente para corregir entuertos, para corregir direcciones, para que el gobierno oiga otras opiniones que conducen o proponen cómo mejorar la acción de gobierno. Eso es lo que hay que entender. No, nadie hace críticas por la crítica destructiva. Quien lo haga así, pues verdaderamente es alguien que está equivocado en el accionar político. Hacemos críticas cuando queremos mejorar las cosas. Y eso es válido para todos los gobiernos y para todos los partidos y para todos los ciudadanos. Entonces, cuando este elemento central, Poder Ejecutivo, es el que toma las decisiones importantes en el país, la elección del presidente se vuelve lo más importante. Y en la historia política nacional, todas las elecciones han girado en
primer lugar alrededor de los candidatos a la presidencia. Es a quienes se les pone más atención, la propaganda gira alrededor de ellos, las mesas redondas que se hacen son de candidatos a la presidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que mostrarle a los ciudadanos la cantidad de candidatos que haya para que puedan escoger mejor su opción electoral. De manera que, digámoslo de esa forma y de manera resumida, que la campaña presidencial es la que siempre ha concentrado la atención principal. Cuando dije que el poder ejecutivo es el más importante de los tres poderes desde la práctica política, eso es cierto. Desde el punto de vista conceptual, de concepto, el poder legislativo es más importante. ¿Por qué? Porque en el poder ejecutivo se concentra la voluntad de un partido político, el que gana las elecciones. Cuando hay un resultado electoral presidencial, gana el partido que tenga la mayor cantidad de votos en favor de su candidato. Y ese partido logra controlar al 100% plenamente todo el gobierno. No tiene que compartir puestos, no se eligen los ministros proporcionalmente al resultado de las elecciones en correspondencia a los votos de los partidos, sino que el presidente escoge como le dé la gana a los ministros. Ahorita acabamos de ver una acción que es muy provocativa, que es muy cuestionada, cuando nombran a Marta Esquivel, ministra, ¿verdad?, de Planificación, para sacarla de una acusación y un proceso penal que tiene en marcha. Queda blindada ahí completamente. Por supuesto que claro. hay impune. Eso para señalar la importancia que eso tiene. Mientras que en la Asamblea Legislativa, la representación popular que se produce en ella, en la Asamblea, como resultado de las elecciones, responde a una integración de diputados correspondiente al resultado porcentual de votos que cada partido saca. Y entonces quienes tienen el porcentual para nombrar diputados se eligen. Entonces hoy tenemos una Asamblea Legislativa que está integrada por 6 partidos políticos. En ese sentido, el Poder Ejecutivo se representa por un solo partido, la Asamblea Legislativa por 6 partidos. En ese sentido, la representación popular, la representación del pueblo electoral, la representación de lo que también se llama soberanía popular, está más ricamente representada en la Asamblea Legislativa. Y eso le da un carácter muchísimo más fuerte de representación ciudadana al Poder Legislativo. Por otro lado, tenemos que la Asamblea Legislativa hace las leyes de la República. Y las leyes de la República son aquellos medios que se expresan en leyes que atienden a todos los ciudadanos. No hay leyes para un grupo de personas, no hay leyes para un grupo particular de mujeres o de hombres, ni nada de eso. En el Poder Ejecutivo hay acciones políticas particulares para grupos, para empresarios, para ciudadanos, para sectores sociales, para comunidades. En la Asamblea Legislativa, la ley es de carácter nacional, cubre a todos. Ese es un elemento muy importante por el cual la Asamblea se distingue del Poder Ejecutivo. Y el otro elemento importante que hace que la Asamblea Legislativa sea el órgano político por excelencia más importante es que la Asamblea Legislativa tiene un control político, así se llama, sobre la institucionalidad del Estado y sobre las autoridades públicas. Es decir, los diputados tienen una función de ejercer control sobre la marcha del gobierno, sobre la marcha de las instituciones del Estado, sobre la marcha del Poder Ejecutivo, de las acciones que hace el presidente. Y el presidente está sometido en ese sentido al Poder Legislativo, incluso tiene que rendir informes anuales al Poder Legislativo de su labor, etcétera. Y el Poder Legislativo puede llamar constantemente, cada vez que quiera, a los ministros y a los funcionarios de gobierno y al propio presidente a que rindan cuentas. En ese sentido, el Poder Legislativo es superior desde el punto de vista conceptual
como poder de Estado al poder ejecutivo. Pero en la práctica, ahora volvemos a la práctica, lo que nos interesa ahora es elegir gobernante y diputados. Correcto. Ya sabemos para qué se elige el presidente, ya sabemos para qué se eligen los diputados, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso electoral este año que nos conduce a elegir el presidente y los diputados el primer domingo de febrero. El primer domingo de febrero próximo del próximo año se eligen todos los diputados. El presidente se puede elegir si sale con el 40% o más de votación. Si no logra eso, se pasa a una segunda ronda electoral al primer domingo de abril. Ese es el escenario. Pero ahora pongámonos en la inmediatez, en lo que es inmediato, en lo que está pasando hoy en el país. Exactamente, sí, señor. Tenemos un gobierno nuevo, indudablemente, de nuevo tipo, que fue sorpresivo para todos los ciudadanos en Costa Rica, nos guste o no nos guste. Rodrigo Chávez es el presidente de la República. Y Rodrigo Chávez, en su actuación política, lo está haciendo orientando su accionar político a la desestructuración, a la liquidación, al desmantelamiento de lo que hemos venido construyendo como Estado en los últimos 75 años. El Estado es la constitución de los tres poderes de la República: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y en el caso nuestro, de una manera especial, se incluye también como un poder de Estado el Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, un poder electoral. Rodrigo Chávez, como gobernante, ha carecido de una ruta de gobierno, de un programa de gobierno. No tiene un horizonte político hacia dónde conducir el país. Y en la práctica ha empezado a desarticular, a debilitar esa estructura de los poderes del Estado. Y a repartir culpas, don Vladimir, si me lo permite también. Usted como historiador, yo decía un día de estos que de este gobierno, yo creo que ya van a llegar por don Chico Orlis y van a llegar al final a Cleto González Víquez repartiendo culpas, porque todos son culpables menos ellos, y se les ha ido el tiempo buscando culpables, y en ese cuestionar día a día al Estado como lo conocemos actualmente. Si no les gusta una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces prácticamente se le van encima y hay que ponerle candados. Cuando no les gusta algo de la Sala Constitucional no sirve, entonces hay que ponerle candados. Cuando hay algún fallo de los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia no sirve, y definitivamente no estamos diciendo aquí que no sea necesario pulir y mejorar estas instituciones, pero de eso a prácticamente venir a desmantelar todo, realmente sentimos nosotros que no tiene sentido, y es casi proponer un desmantelamiento. Y entonces uno se pregunta, cuando se quiere debilitar la Contraloría, cuando se quiere cuestionar las universidades, cuando se quiere y se viene debilitando el acceso a la educación, ¿qué va a pasar en este país? Don Vladimir, continúe, por favor. Así es. Entonces, él en su accionar ha venido debilitando y desestructurando todo eso, y quiere establecer un control desde el Poder Ejecutivo sobre la Asamblea Legislativa y sobre la Corte. No lo estoy inventando, lo dijo hace poco en uno de esos programas que tiene los miércoles, cuando dijo que el Poder Legislativo, los diputados y la Corte, sus magistrados y sus jueces deben estar dirigidos desde el Poder Ejecutivo para realizar políticas de Estado. Muy al estilo Bukele, seguramente lo habló con Bukele en la última reunión. Exactamente, es decir, él de hecho lo que quiere es impulsar un régimen autoritario, dictatorial, tiránico sobre la sociedad costarricense, ejerciendo el control de todos los poderes. Hay algo que es importante desde el punto de vista de la teoría y de la práctica política. Desde hace más de 250 años, cuando se luchaba contra las monarquías y los reyes y los regímenes absolutistas, y se les llamaba absolutistas porque los reyes y los monarcas controlaban todo, el poder ejecutivo
el parlamento cuando había parlamento. No había parlamento, ellos hacían las leyes, establecían justicia, mandaban, eran todo. Pero cuando surge en 1688, en los años siguientes, el parlamento, la Asamblea Legislativa, empiezan a meterle medidas de control al rey. No le permitían hacer presupuestos, le daban un salario, no le permitían declarar la guerra ni la paz, eso lo hacía el Congreso. Cierto tipo de actividades pasaron a ser de hechura del Congreso, ya el rey no hacía las leyes, las hacía el Congreso, etcétera. Eso es lo que se llamó después en la teoría política el equilibrio de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que cada uno tiene funciones propias, exclusivas, indelegables, que no se le pueden pasar a nadie, de manera que el poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes, el poder legislativo el que hace las leyes, el poder judicial el que interpreta y aplica por las leyes la justicia. En ese sentido es que opera una división de poderes. En el gobierno de Rodrigo Chávez, como él, digamos, no sabe gobernar, para decirlo de esa manera, entonces actúa violando las leyes, violando la constitución política, y se encuentra con esas instituciones que controlan el buen ejercicio del gobierno, la Sala Constitucional, para valorar que no se viole la Constitución, la Contraloría General de la República, para que se apliquen correctamente los procesos administrativos de Estado y no se violen las leyes ni la Constitución. Entonces, cuando estas instituciones, por decir estas, empiezan a decirle al presidente, no puede actuar así, entonces, como bien dijo usted, se le tira encima a esas instituciones diciendo que no lo dejan gobernar y que entonces requiere todo el poder político para gobernar. Pero todo el poder político es prácticamente un gobierno tiránico. Y hay algo interesante en el presidente Chávez, que dijo que desde 1949 hasta ahora, hasta el gobierno anterior al de Carlos Alvarado, todos los gobernantes habían sido tiranos y dictadores, así lo dijo, y que todos esos gobernantes tiranos y dictadores lo único que habían hecho era gobernar para un grupo de empresarios amigos de ellos y de intereses económicos asociados a ellos en contra del pueblo. Pero el presidente Chávez hace lo mismo. Gobierna para un grupo de empresarios, para un grupo de financieros, para un grupo de bancarios, para un grupo de productores que están identificados con su gobierno. Así es como se gobierna, en democracia incluso. ¿Por qué? Porque la sociedad no es homogénea, la sociedad tiene clases sociales, tiene grupos sociales, hay diferentes estratos sociales, en fin, y todo eso se representa en la vida democrática en las distintas instancias. Entonces, Chávez ha logrado meter un gusanillo en la conciencia de la gente popular, del pueblo, de que él está enfrentado a camarillas de gobiernos anteriores, a dictadores anteriores, a tiranos anteriores, y que él quiere mejorar el país y el gobierno democráticamente para resolver los problemas a la gente. Pero no lo dejan gobernar, ese es su discurso, y ese discurso así en la forma tiene un pegue. ¿Por qué? Porque en la vida diaria de nuestro país, en el pasado, no se satisfacieron las necesidades básicas de mucha gente. Exactamente. Y además los partidos políticos no podían satisfacer desde el gobierno necesidades. Voy a poner ahora un tema importante. Hasta la última elección, hasta el año 2022, el gobierno de la República, el presidente que asumía la presidencia, iniciaba el 8 de mayo. Se elige el primer domingo de febrero, pero inicia el 8 de mayo. En esa época, la Asamblea Legislativa, en su dinámica de trabajo, la Asamblea Legislativa divide sus sesiones de trabajo en sesiones ordinarias y extraordinarias. Tiene 6 meses al año de sesiones ordinarias y 6 meses al año de sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son aquellas en las cuales los diputados son los que hacen las propuestas de leyes, y solo los diputados o los partidos que están representados en la Asamblea. Correcto. Y en las sesiones extraordinarias, solamente el Poder Ejecutivo puede hacer propuestas de leyes. ¿Esto por qué funciona así? Y para darle oportunidad al gobierno, el Poder Ejecutivo,
de que impulse proyectos de ley de acuerdo a lo que quiere hacer en desarrollo nacional. Así es, en el pasado la Asamblea Legislativa iniciaba el 1 de mayo con sesiones ordinarias. Eso significaba que la iniciativa parlamentaria, como se le llama a ese impulso legislativo, estaba en manos de los diputados. En aquella época, por 3 meses, después venía un mes del Poder Ejecutivo, después venían otros 3 meses del Poder Legislativo y después venían 5 meses del Poder Ejecutivo. De manera que en una campaña electoral que terminaba en febrero, ahí ganaba un partido, ganaba un candidato que había hecho una oferta electoral, que había hecho una propuesta de programa, pero cuando entraba en mayo el presidente que ganaba no podía presentar proyectos de ley. ¿Por qué? Porque solo los diputados podían hacerlo. Entonces, la oferta electoral, la promesa electoral, se incumplía. Y en la práctica el presidente tenía que empezar a hacer sus propuestas hasta noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, hasta ahí. Entonces quedaba amarrado y los ciudadanos quedaban defraudados porque no veían que el presidente que entraba al gobierno les hiciera ningún planteamiento de acuerdo a las promesas que le había hecho. Pero en este gobierno, por una iniciativa mía, para decirlo así, no es que estoy rajando, pero así fue. Así es. Cuando yo participé en la comisión de notables del gobierno de Laura Chinchilla, yo propuse que se invirtieran las sesiones parlamentarias, de manera que el 1 de mayo arranca con la iniciativa presidencial. ¿Por qué? Porque entonces le da continuidad, permite que el presidente que gana la elección, el candidato que gana la presidencia, inmediatamente el 1 de mayo ya puede presentar iniciativas propias de acuerdo a lo que ha ofrecido. De acuerdo a las promesas de campaña, correcto. Exactamente. Eso por primera vez se experimenta con Rodrigo Chávez, pero Rodrigo Chávez gana la elección y no tenía nada en las manos. No tenía nada que ofrecer, no tenía nada que hacer. Incluso los primeros días de su gobierno, la Asamblea Legislativa no trabajó porque no presentaban proyectos de ley. Entendámoslo así, de manera simple. Entonces lo que ha hecho es como ir improvisando, en error, y viendo a ver si funciona o no en la práctica. Prueba y error. Y error, exactamente, y le ha ido muy mal porque incluso hace las cosas tan mal que las hace ilegalmente, las hace inconstitucionalmente. Entonces hay que estarle bajando el rabo, diciéndole: señor, eso no se hace así, tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar las leyes, y le echan abajo las cosas que él quiere impulsar. No porque se las quieran echar abajo, sino porque están en contra de la legalidad, en contra de la Constitución política. Eso es la realidad y eso es lo que ha venido dificultando el gobierno de Chávez. Algunos dicen, don Vladimir, si usted me lo permite, para recordarle a los oyentes de Horizontes, algunos dicen que es que durante los años que trabajó el hoy presidente, en el Banco Mundial, se acostumbró a llegar con el sartén por el mango a los países donde ellos ayudaban, es decir, llegando de una manera impositiva a decir: aquí está la chiquera, me cambian esto y esto y esto y esto, o me llevo la plata. Y entonces prácticamente se encontraban en desventaja esos países y tenían que hacerle caso. Vino aquí con una mentalidad muy similar y se le olvida que aquí en Costa Rica no son esos países muchas veces tiránicos donde él le tocó trabajar, y aquí hay leyes, hay constitución y hay toda una gran cadena de leyes que se han establecido durante tantos años, que hay que respetarlas, y eso es lo que le cuesta entender al presidente, además de que, como bien dice usted, pareciera que no esperaban ganar, y entonces ahí empezó a hacer lo que decimos nosotros cuando vamos a hacer una mejenga, hacíamos una mejenga en el barrio, hacer una rejunta, llamábamos a todos los vecinos, acompáñenos porque tenemos un retillo contra otro equipo por otro lado, y entonces se le ha venido complicando. Permítame, don Vladimir, me dice el compañero en cabina que tengo que ir a la cabina un momentito, permítame ir a la cabina central, antes agradecerle a todas las personas que están participando vía WhatsApp, que ya vamos a leer unos 2 o 3 mensajes por acá, para no quitarle mucho tiempo a nuestro invitado. Recuerde, estamos en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, hoy conversando con el catedrático, historiador y analista político, don Vladimir de la Cruz. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge.
El médico me dijo hace años: usted tiene un vértigo paroxístico posicional benigno. Casi me caigo para atrás. Por dicha, dijo benigno, y eso me dio un respiro. Y me explicó que era un mareo que me daba por un oído, no por los dos. Posicional, es decir, que cuando cambiaba de posición me mareaba y que no era grave. Lo que demostró corrigiéndome el mal. Pues bien, me dio información correcta. Pero a mí, que no tenía formación médica, fue como nada. Es decir, que cuando uno no tiene formación, no entiende lo que le dicen, aunque cree entenderlo. Así nos pueden decir que un invento de Kenia nos puede servir en Costa Rica. Y como la mente no ubica a ese país, no tiene ni idea de su clima o parecido con el nuestro, no entiende. Eso nos sucede con el exceso de información que recibimos por celulares, internet, radio, televisión, contacto social y más. De modo que creemos que estamos en capacidad de decidir por tener tanta información. Pero si no tenemos la formación adecuada, somos bodegas de chunches, presa fácil de las grandes corporaciones mercantiles que nos manipulan con la información, como lo hace Facebook cuando escoge por nosotros. Y lo saben los políticos de carrera, que nos van llenando de información que solo obstruye la mente, que gastan millones en encuestas que dan ganando al pagador de la encuesta. Y ahora, con nuestros millones de colones en campaña, intentarán que pensemos que estamos decidiendo cuando nos llevan manipulados por falta de formación. Cuídense. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy conversando con don Vladimir de la Cruz. Estamos hablando sobre el objetivo político más importante de la campaña electoral, será cómo integrar la Asamblea Legislativa. Tenemos algunos mensajes que nos han ingresado vía WhatsApp, al WhatsApp 83414142. Dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez: saludos, don Vladimir. Una cátedra el día de hoy se convirtió en Horizontes con la presencia suya, le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Margarita, dice Margarita: qué belleza de programa. Así es como se hace cultura ciudadana. Debemos de entender y comprender cómo funciona el Estado costarricense y luego, como dicen ustedes en Horizontes, que cada uno decida libremente, pero no bajo presión ni bajo manipulación. Vamos a ver qué nos dice. Buenos días, don Edgar, dice don Sergio, el máster Sergio Aguilar Solano. Buenos días, don Edgar, excelente expositor. Es evidente que Chávez no tiene un programa de gobierno, su accionar es solo ocurrencias y, en resumen, después de casi 3 años de gobierno no ha hecho nada. Lo que hace es denigrar a las instituciones que aseguran el Estado de Derecho de cada costarricense, y ahora quiere ser presidente de la Asamblea Legislativa. ¡Qué horror, costarricenses! Un señor como este, vamos a ver, como este, con tanto desconocimiento, nos llevaría a destruir nuestro sistema democrático y a llevar el poder a su grupo de ricos. Le quedaría muy grande ese puesto y nuestros hijos y nietos seguro lo sufrirían. Atentamente, el licenciado Sergio Aguilar Solano, a quien le agradecemos mucho. Don Edgar Alfaro nos dice: saludos a don Vladimir, excelente lección de educación ciudadana, gracias. William dice por acá: y fue mi profesor en la UCR en el curso de instituciones de Costa Rica, reportando sintonía, un invitado de lujo. Dice Antonio por acá: cuando el presidente dice que huele a cofal la presidencia de la Asamblea Legislativa, y si le toca
si le toca ocupar la curul de doña Pilar Cisneros, ¿será que ahí no huele a cofal? Doña Pilar Cisneros tiene 70 años y cumplirá 71 años, nos dicen por acá, en el mes de junio. Simplemente Rodrigo Chávez es un irrespetuoso, nunca lo enseñaron a respetar absolutamente a nadie, ¿ok? Dice por acá, esa es la opinión de los oyentes, dice por acá María, tienen un excelente programa, la caja está en juego, el INS también, servicios básicos con miras a privatizarlos y desmantelamiento del sistema judicial. Señores, ¿qué país nos va a quedar? Dice María R. Ok. Otro por acá, dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Interesantísimo el programa, definitivamente, don Edgar, hay que volver a invitar a don Vladimir de la Cruz, es un gusto y un lujo escucharlo. Estuve en algunas clases de él en la universidad, cuando me tocó ir a San José, vivir en San José para poderme hacer profesional y venir a producir aquí a la zona nuestra, en la zona sur. Ok, dice por acá, bueno, también que la campaña política de nuestro país estará contaminada en esta ocasión por la constante injerencia y la beligerancia política del señor presidente. ¿Y qué opina don Vladimir de la Cruz? Don Vladimir, esto es algo de que se acusa mucho al presidente, la beligerancia política, y creo, si no me equivoco, que tiene 2 causas abiertas por el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué piensa usted de la constante intromisión del presidente en sus conferencias de prensa de los días miércoles en aspectos meramente políticos? ¿Qué opinión le merece? ¿Aló? Sí, don Vladimir, le estamos escuchando. Adelante. Es que me están cortando la luz. ¿Sabe qué? Me ha pasado varias veces en programas como este, que me cortan la luz como si yo estuviera en la computadora. Dichosamente estoy con usted en un teléfono. Bueno, entonces para los amigos de la unidad de intervención especial, no pierdan el tiempo, búsquense una soda, vayan, desayunen y no sean vagos, déjenos trabajar a nosotros por Costa Rica. Adelante, don Vladimir. No le exagero, Edgar. Es como la tercera vez en esta última semana que me interrumpen la luz o me interrumpen la comunicación electrónica, pero no me pueden cortar el teléfono. No, a nosotros nos ha sucedido también ese guante negro también. Por eso les digo que no sean tan vagos, que vayan a buscar una soda y que sigan ahí adulando a su jefe. Adelante, don Vladimir, le escuchamos. Bueno, un datito importante es el siguiente. En el siglo XIX costarricense, hasta 1890, no habían partidos políticos en Costa Rica. Las elecciones eran directas, los ciudadanos participaban directamente, había muchas restricciones de voto, esa es otra cosa, y eso es parte de nuestro desarrollo democrático. Nuestro desarrollo democrático evoluciona de una forma en que pocas personas votaban a que votemos todos los ciudadanos mayores de 18 años, ¿verdad? Y mujeres incluidas y jóvenes incluidos. Pero hasta 1890 la elección era, digamos, de manera directa, era un voto público, además se sabía por quién iba a votar la gente, los que podían votar. 1890, 240,000 personas eran las que tomaban una decisión. Sobre 240,000 personas, los votantes eran 912, porque era selectivo, era el 0.3% de la población. Alguien me puede decir, pero eso no es democrático. Sí, claro que no es, si hoy votan casi 4 millones de personas, pero en aquella época esa era la forma como funcionaba la democracia en Costa Rica, y funcionaba bien. Desde 1847 nosotros tenemos cambios de gobiernos cada 4 años, en alguna ocasión cada 3, en otra ocasión cada 6, porque el periodo de elección se ampliaba, pero eran prácticamente procesos ininterrumpidos. A veces se suspendía la Constitución por ahí y algunas cosillas de esas, pero en general había una estabilidad electoral muy importante. Pero a partir de 1890 se crearon los partidos políticos, y solamente a través de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular, sea presidente, sea diputados o sea miembros de los consejos municipales. Entonces hoy tenemos una democracia de partidos políticos, y esa democracia de partidos políticos es la que nos lleva a un proceso electoral como el del próximo año, donde tenemos partidos políticos que van a participar. Y en ese sentido, cuando usted me dice
cuál es la beligerancia del gobierno, yo le voy a dar la siguiente respuesta. El presidente de la República no tiene partido político propio. En otras ocasiones, Carlos Alvarado, Guillermo Solís tenían al Partido Acción Ciudadana, Laura Chinchilla, Oscar Arias, al Partido Liberación Nacional, Abel Pacheco y Miguel Ángel Rodríguez tenían a la Unidad Social Cristiana, por citar los últimos presidentes. Y en ese sentido, el actual presidente no tenía partido. Alquiló, para decirlo de esa manera, un partido que le permitió ser candidato. Y con ese partido impuso unos diputados, un total de 10 diputados que salieron electos, ¿verdad?, en ese partido, 8 de los cuales permanecen con él, 12 han salido de él, y en ese sentido no tiene partido. Pero el presidente actual cree y está convencido de que su accionar político es el mejor para el país. Eso está bien que él se lo crea, pero en la práctica no está siendo la realidad del país. Sí, claro. Y esa creencia que él tiene y en esas limitaciones que le impone la institucionalidad del país, porque él viola las leyes y la Constitución a cada ratito y le paran las cosas, entonces él cree que debe gobernar de una manera autoritaria, de una manera totalitaria, de una manera donde él pueda controlar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Electoral, a la Contraloría, a las Defensorías de los habitantes, a todo. Y eso no funciona así. Y en ese tanto, él empieza a hacer beligerancia política. Beligerancia política es cuando el presidente de la República y ciertos funcionarios de Estado que tienen prohibición de hacerlo, hablan sobre partidos políticos, hablan sobre procesos electorales, hablan sobre cosas de esa naturaleza político-electoral. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera representan a todo el país y no a un partido en particular. En otros países los presidentes pueden hacerlo porque la democracia de esos países permite que eso funcione así, y hay práctica legislativa y práctica política donde el presidente interviene y discute y todo el mundo, y eso le da más riqueza y produce una dinámica más poderosa para la acción política en todo sentido, pero aquí no funcionamos así. Sí, entonces, la ley aquí lo prohíbe. Don Vladimir, le dice por acá el doctor Juan Carlos Mora Montero, que es docente, investigador y doctor en evaluación de políticas públicas de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, le dice que lo felicita por la exposición, gracias por su excelente clase, nos está dando una clase a todos, aquí estoy escuchándole con mucha atención, le dice el doctor Juan Carlos Mora Montero. Hakuna Matata, que es un ejecutivo de una multinacional oriundo de el Guarco de Cartago, desde Pensilvania, dice, aquí estoy en Pensilvania tomando café de Costa Rica, escuchando esta cátedra que nos está dando don Vladimir de la Cruz. Y aquí hay una preguntita que me ha venido haciendo Esteban Ruiz, que es criminólogo, que con mucha frecuencia participa dando opinión sobre criminología en diferentes medios de comunicación. Dice por acá, respetuosamente, ¿el actual gobierno lo creyó o no lo creyó por las declaraciones contra ellos? O esto quedó, dice, en pura hablada, le dice por acá Esteban Ruiz. Bueno, yo creo que en algún momento a usted lo iban a querellar, ¿verdad? ¿Lo querellaron o no al final? Yo fui a dar declaraciones a la Fiscalía y mantuve lo que dije sobre el narcotráfico en Costa Rica. Ok, ahí está la respuesta. Y lo mantengo. En eso podemos hacer un programa en algún momento especial. Claro que sí. Mucho gusto. Nos quedan todavía 4 minutos para que usted haga la conclusión. Adelante, continúe. Entonces, decíamos que en ese régimen de partidos políticos, como el presidente no tiene partido político, pero él quiere seguir gobernando, quiere seguir metido en política, entonces va en dos direcciones. Una, su beligerancia política, ¿en qué consiste? En atacar todos los días a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todos los expresidentes de la República, a todos aquellos que de una u otra manera se muevan en el escenario político. ¿Por qué? Porque él necesita destruir su imagen, necesita provocar desconfianza y fe en esos partidos políticos, en esos dirigentes políticos, en quienes han de una u otra manera gobernado el país. Nosotros tenemos un desarrollo democrático muy avanzado. Mal o bueno se le debe a los partidos que han gobernado.
a los partidos desde el 1949 en adelante, desde el 53, Liberación, la Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana y ahora el presidente actual. A ellos le debemos de una u otra manera la democracia y la Costa Rica democrática que tenemos. Nadie puede decir que vivimos en un gobierno de otra naturaleza. El gobierno actual es el que quiere cambiar esa naturaleza y gobernar por la fuerza y gobernar dictatorialmente. Ese es el propósito. Entonces necesita destruir la confianza pública, popular, en esas instituciones que conducen a elegir gobernantes. Y ya él ha dicho que él quiere que la próxima Asamblea Legislativa sea una Asamblea Legislativa que borre a los partidos políticos existentes, que borre la práctica de esos partidos políticos, que integre una nueva Asamblea Legislativa con gente que se, digamos, alinee con su gobierno, con las políticas que él ha venido impulsando. Y en ese sentido incluso se habla de la posibilidad de que él pueda llegar a ser candidato a diputado si renuncia el 31 de julio de este año a la presidencia, lo cual le permitiría ser candidato a diputado. Entonces, cuando esto sucede así, y es una posibilidad, es que yo he planteado en ese artículo que usted mencionó, que este año la lucha electoral va a girar fundamentalmente alrededor de la integración de la Asamblea Legislativa, primero porque Chávez va a tener interés de ser diputado para poder seguir activo en política, y segundo porque en la campaña electoral tradicional se da énfasis al presidente y no a los diputados, pero Chávez, al estar atacando a los partidos políticos y a todas las instituciones políticas, le va a estar dando prioridad a la imagen de él para que en la discusión política los candidatos a diputados sean lo más importante a discutir. Además que él quiere, si usted me lo permite, don Vladimir, si usted me lo permite, él quiere llegar a la Asamblea Legislativa con unos 45 diputados para esa misión que él tiene en mente, que es cambiar completamente la estructura del Estado costarricense desde la Asamblea Legislativa, ¿correcto? Nos quedan 45 segundos todavía del programa. 43 diputados sería el máximo galardón. La Asamblea Legislativa tiene mayorías, una de 29 diputados, una de 38 y otra de 43, que casi nunca se usa. Son las tres mayorías parlamentarias. El que tenga 43 diputados es un gobernante en el país, hace lo que le da la gana desde la Asamblea Legislativa. Eso es lo que quisiera el presidente. Eso es lo que él quiere, exactamente. Está convocando, y por eso yo hago énfasis entonces en que frente a la campaña electoral tenemos los costarricenses que ponerle mucha atención a quienes se va a postular de diputados por los diferentes partidos. Hay que procurar que sean ojalá personas muy correctas, muy sanas en todo sentido moral y políticamente, y que tengan capacidad para llegar a la Asamblea Legislativa a impulsar los proyectos de ley que se deben hacer para rescatar lo que el presidente Chávez ha venido destruyendo de la democracia nacional y mejorar el proyecto político nacional costarricense. Muchísimas gracias, don Vladimir de la Cruz, catedrático, historiador y analista político, por haber estado con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Esperamos volver a tener el gusto y el privilegio de compartir con usted en este espacio que lo que pretende es llevar información y al final, como decimos nosotros, que cada uno tome su decisión. Gracias, don Vladimir. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, y ya lo saben, a los que querían interrumpir este programa cortándole la electricidad a don Vladimir, vayan a la soda, ahí nos pasan la facturita, nosotros le pagamos eso para que no sean tan vagos y nos dejen hacer nuestro trabajo como tiene que ser. Nos vamos, amigos, este programa completito usted lo puede bajar y escuchar en nuestro canal de YouTube como Programa Radial Horizontes, y en Spotify Programa Radial Horizontes, y en Facebook. Pásela bien, respete a todos, no ingiera bebidas alcohólicas, tenga mucho cuidado, paz y respeto para todos, y desde luego para nuestros adultos mayores, respeto incondicional como debe de ser, y ojalá que no se den más actos de insolencia en Costa Rica. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro.